Pues seguimos como siempre en directo en Cuestión de Prioridades. Continúa la huelga de los letrados de justicia tras el fracaso ayer en la cuarta reunión con el Ministerio. Un paro indefinido convocado el pasado 24 de enero que tiene visos de perdurar en el tiempo. De hecho, no se ha fijado un nuevo encuentro para negociar entre las partes. Los letrados, antiguos secretarios judiciales, no son ni jueces ni abogados. Es una figura intermedia vital para el buen funcionamiento de la justicia y desde hace casi 15 años asumen un mayor número de funciones precisamente para descargar a los jueces de trabajo. Por eso exigen una subida salarial. Tan importante es su labor que esta huelga ha paralizado los juzgados de toda España. Les voy a dar un ejemplo, un dato. El caso de Valladolid, 1.834 juicios suspendidos, 700 declaraciones penales aplazadas y casi 2.000 demandas sin repartir. Vamos a hablar de este asunto que nos afecta a todos con Silvia Santana. Ella es la delegada de la Unión de Progresistas Letrados de Castilla y León, una de las asociaciones mayoritarias en nuestra comunidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Ministerio les ofreció ayer una subida salarial para los 1.900 letrados que hay en España. En algunos casos alcanzarían, dicen, los 5.000 euros al año. Sin embargo, ustedes reclaman un aumento retributivo de 1.100 euros al mes. Dice el Ministerio, según fuentes oficiales, que eso serían unos 61 millones y consideran una cifra inasumible, no solamente para el erario público, sino también para la sociedad. Parece muy difícil un acuerdo en estos momentos. Bueno, yo creo que el acuerdo no es difícil si hay voluntad de querer llegar a un acuerdo y una voluntad negociadora. Los datos que has dado, que son los datos que se han filtrado por parte del Ministerio de Justicia, no son correctos, no es verdad. O sea, las cantidades no sabemos de dónde se las sacan, pero no son las cantidades correctas porque no se ha hablado en ningún momento de una cantidad específica o única como incremento a todos los letrados de la Administración de Justicia, porque nuestros salarios son distintos dependiendo de en qué orden jurisdiccional trabajamos y en qué localidad estamos trabajando. Claro, porque, por ejemplo, señora Santana, en Castilla y León, que hay 260 letrados, ¿cuánto cobra de media un letrado en nuestra comunidad? Es que depende, insisto otra vez, depende de la localidad en la que tú estés desarrollando. No es lo mismo que estés trabajando en Benavente, que estés trabajando en Zamora capital, o que estés trabajando en Valladolid, o que estés trabajando en otro pueblo. ¿Por qué? Porque hay 5 grupos que se llaman, que son los que se aplican actualmente y que queremos reducir a 3, de destinos y de complementos genéricos de puesto que estamos cobrando los diferentes letrados a nivel nacional, porque no olvidemos que es un cuerpo nacional, ¿vale? Es un cuerpo jurídico superior a nivel nacional. Entonces, no podemos establecer una cuantía porque es totalmente distinto dependiendo de dónde desarrolles el trabajo y qué órgano jurisdiccional estés desarrollando ese trabajo, porque hay órdenes judiciales como el civil, que sí que tiene un complemento específico por estar dentro del orden civil, y hay otros, como el penal, que no lo tiene. Por lo tanto, esa subida no es como lo ha especificado. Nosotros lo que interesamos es la reducción de grupos de población de 5 grupos de población a 3, de tal manera que los grupos 4 y 5 desaparezcan y se integren en los 3 grupos, que eso se está aplicando ya, por ejemplo, en el cuerpo de forenses. Entonces, esa subida sería una subida proporcional, transversal, y que además a los letrados, es decir, a los compañeros letrados que están en las categorías más inferiores, por así decirlo, serían los grandes beneficiados. Entonces, realmente no es una subida de 1.000 euros y que nosotros pedimos 1.100 ni nada parecido. Pedimos una cosa que además se acordó en abril del 2022 y se dijo que realmente era factible, que se pudiera realizar, que es la eliminación de los grupos, y que esa eliminación, al estar integrada de 5 pasar a 3, el complemento específico del puesto de trabajo, del puesto donde desarrollamos, pues de alguna manera se equiparaba. Bueno, yo insisto, es fuentes oficiales del Ministerio, es la información que ayer se trasladó desde el Ministerio. En cualquier caso, ¿qué atribuciones y qué competencias han asumido en estos últimos años, que correspondían muchas de ellas a los jueces, y por la que reclaman esta subida salarial? Porque hablan de 600 competencias, es una barbaridad. Sí, porque son muchas las leyes también que se han dictado y que se han venido modificando, y que realmente pues partimos del año 2009,
donde se introdujo también el tema de la nueva oficina judicial, que era un poco los juzgados tradicionales como conocemos, pues tienen un juez, un magistrado, está el letrado de la Administración de Justicia y luego están los funcionarios que constituyen la oficina judicial. La nueva oficina judicial lo que pretendía era pues dinamitar un poco eso para establecer pues una unidad de apoyo directo al juez, que son básicamente se encargarían pues de la celebración de los juicios, y todo lo demás que son cuestiones de orden procesal pasará realmente a los letrados de la Administración de Justicia. Con la creación de esas nuevas oficinas es cuando se hace como una especie de redistribución de esas competencias, precisamente pues eso, para que el juez realmente se focalizara en la celebración de juicios y dictar sentencias, porque claro, estaban como cargados de trabajo. Entonces, de lo que se trata es precisamente de todas esas cuestiones, digamos, procesales que rodean también a lo que es la tramitación del procedimiento desde su inicio hasta su final, pues entonces se las fueron encomendando a los letrados de la Administración de Justicia, que realmente nosotros fuimos asumiendo. Como en ese momento también existía una crisis económica y no era un momento correcto o adecuado para abordar el tema de la adecuación salarial, pues entonces se dejó ahí en stand-by para un momento posterior mejor. Porque esto es un problema en exclusiva de la ministra Llop, o esta falta de empatía la han sufrido con otros ministros y ministras anteriores. El propio ministerio lo que dice que esto es una huelga política, por cierto. Claro, es que si nos retrotraemos al 2009, evidentemente no es un problema solo de la ministra Llop. Lo que pasa es que la ministra Llop se ha encontrado con este problema porque, insisto, nosotros empezamos a movilizarnos de nuevo por la disposición adicional 157 de la Ley General de Presupuestos del año 2021, donde sí se establecía ya que abordaran el tema de la adecuación salarial. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros hemos empezado a movilizarnos y ya de alguna manera exigir que se diera cumplimiento a esa normativa que venía en una Ley General de Presupuestos. Entonces, la ministra se ha encontrado con este problema. Si acaso lo que podemos decir es que no se está gestionando correctamente este problema, porque inicialmente lo que se ha hecho es negar y mirar para otro lado, como si no existiéramos, y ahora cuando ya se ha producido pues todo este revuelo, hemos llegado a los medios de comunicación y realmente ya todo el mundo está hablando de nosotros, pues entonces... Bueno, porque nos afecta a los ciudadanos diariamente. Lógicamente, claro. porque si un letrado de la Administración de Justicia para, la justicia para, porque un letrado de la Administración de Justicia realmente está detrás de todas las actuaciones que se desarrollan diariamente en los órganos y en las oficinas judiciales. Ustedes, es una consideración mía, pero yo no sé, están muy solos, porque los jueces que están por encima de ustedes no les apoyan. Los abogados tampoco, porque muchos de ellos entiendo que no están cobrando también por sus casos. Ayer hacíamos una encuesta que hacemos todos los días, lanzamos una pregunta en Twitter y la mayoría, un 61%, no apoyaba esta huelga. Hablamos de ciudadanos medios. Y para colmo, carecen de un convenio colectivo y tampoco tienen representación sindical. Les queda, me imagino, estar unidos, que sí que lo están, ¿no? Nosotros ahora estamos súper unidos, es decir, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia está demostrando una fuerza, una unidad, un convencimiento cada día más, que paradójicamente podía ser que cada día estás más desgastado pues, por esta huelga. Suele pasar, que mucha gente se sale, digamos. Que realmente se descuelgan o ven que ya no pueden o que están agotados, y es al contrario, precisamente pues, porque realmente pues, por la situación que se está viviendo y por las manifestaciones muchas veces que vienen de forma injustificada del Ministerio de Justicia, porque quizás el mensaje no se está lanzando correctamente. Es decir, nosotros es verdad que lo hemos hecho y se vuelve a decir, es decir, pedimos disculpas a la ciudadanía por los perjuicios que efectivamente se les pueda causar, pero realmente es que las huelgas son molestas. Este verano, por ejemplo, si tú querías coger un avión, pues tenías que irte a cierta línea aérea porque en otras líneas aéreas había huelga del personal que utilizan precisamente también los meses de verano, que es cuando hay más viajes
pues para que tenga más repercusión y que realmente también la empresa se siente a negociar. Bueno, ustedes son conscientes de que este parón está provocando muchos problemas. De hecho, lo van a sufrir cuando vuelvan, ojalá sea pronto, porque van a tener también muchísimo más trabajo. Pero ¿cuánto tiempo puede estar la justicia colapsada como está ahora mismo? Yo no sé si hay un... Sé que no me lo va a decir porque sería, bueno, mostrar sus cartas, ¿no? Pero es complicado mantener esta huelga de forma indeterminada. No hay ni siquiera un encuentro, un quinto encuentro con el Ministerio de Justicia. ¿Qué puede pasar? Somos conscientes de los perjuicios, pero realmente la responsabilidad no es nuestra, porque realmente antes de comenzar la huelga indefinida que tuvo inicio el 24 de enero, se hicieron también una serie de paros durante los meses de noviembre y de diciembre y se advirtió tanto a los colectivos como al propio Ministerio de Justicia de esa circunstancia. El 24 de enero dio comienzo la huelga indefinida y hasta el 16 de febrero no hubo la primera reunión por parte del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la responsabilidad, el ciudadano lo que tiene que saber es que se tiene que trasladar al Ministerio de Justicia y a la actitud que está teniendo de no querer negociar o no tener voluntad de querer poner fin a este conflicto, porque realmente está en manos del Ministerio, no en manos nuestras. Nosotros le dirigimos hasta 9 cartas a la ministra de Justicia, precisamente intentando buscar una solución. Se ha intentado inclusive la mediación con personas de reconocido prestigio para que a través de la mediación se intentara también buscar una solución al conflicto. Sistemáticamente fue todo esto desestimado por parte del Ministerio. Por lo tanto, nosotros, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, siempre hemos tenido la mano tendida a resolver el problema. Y si a nosotros, de alguna manera, se llega a un principio de acuerdo, a un acuerdo que de alguna manera sea satisfactorio, mañana mismo se desconvoca la huelga. Es decir, somos los más interesados, no solo por no causar más perjuicios, sino por nosotros mismos, porque también nosotros, lógicamente, nos estamos perjudicando en muchos aspectos. Personalmente, porque día que tú haces huelga... No están cobrando. Día que no cobras. Y sobre todo cuando vuelvan van a tener... Exactamente, o sea, el trabajo si ya está... la justicia es lenta de por sí. Acumulándose ahí, y todas las suspensiones que efectivamente se han producido, que en Castilla y León también es un número importante de suspensiones. Ahora hay que dejar claro que hay unos servicios mínimos, que todo el mundo lo sepa, que no es que... En fin, hay gente hay unos servicios mínimos, unos servicios esenciales que hay que respetar. Hay muchos abogados que están de uñas también con ustedes. Hoy por las redes sociales circulaba un auto de un magistrado, titular del Juzgado de lo Social de León, que ha bordeado esta huelga y ha dictado y ha celebrado 7 juicios. Dice este juez que son derechos fundamentales porque se trata de asuntos relacionados con ingresos mínimos vitales, altas médicas, incapacidades permanentes y, por lo tanto, él considera que es al juez al que le corresponde decidir. Esto no había pasado nunca. ¿Esto se puede extender a otros juzgados? ¿Es un precedente muy arriesgado el que ha ocurrido en León? Esperemos que no se extienda a más juzgados porque realmente el comité de huelga ya ha tomado conocimiento de este auto y hay una nota tanto por parte de la Unión Progresista de Letrados como por parte del colegio, de alguna manera, donde se denuncia que es una injerencia total y absoluta en las funciones del letrado de la Administración de Justicia y concretamente en la titularidad de la fe pública judicial que ostentamos los letrados de la Administración de Justicia, con carácter de exclusividad y con plenitud, y que lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es un auto realmente muy peligroso. A mí me da mucha pena y mucha tristeza, porque encima, al final, como todo se sabe, este magistrado anteriormente fue secretario judicial, que luego aprobó por el 4º turno y accedió a un juzgado de lo social, y por lo tanto me da mucha más pena. Y por otro lado, también me da temor que además se tiene que trasladar a la ciudadanía, es decir, que realmente las garantías procesales no se pueden eludir. El derecho procesal no es un derecho disponible por las partes. Yo no le pregunto a las partes y le digo, oiga, ¿usted quiere celebrar el juicio sin letrado? Porque es que hoy es esto y mañana ¿qué puede ser? Las garantías procesales son una garantía para la ciudadanía, para las personas que intervienen dentro de ese procedimiento. Ese juicio es nulo de pleno derecho, conforme a la ley orgánica. ¿Van a actuar de...?
¿Por la vía penal El comité de huelga tiene conocimiento de ese auto y estoy segurísima que estudiará las acciones legales que tengan que ejercitarse, si es que se pueden ejercitar o las van a intentar ejercitar, pero insisto, tanto la Unión Progresista como el colegio han emitido una nota donde de alguna manera consideran que realmente, bueno, pues eso, que el auto, o sea, la celebración de ese juicio sin un letrado de la Administración de Justicia que dé fe y que además en este caso de los procedimientos de seguridad social no tienen la conciliación previa, efectivamente, ¿vale? Pero son procedimientos donde tienes que hacer una diligencia informativa de las partes con carácter previo, donde identificas a las partes que intervienen dentro de ese procedimiento judicial. Esa diligencia tiene que ser firmada por el letrado de la Administración de Justicia. El auto también se firma por el letrado de la Administración de Justicia. Por lo tanto, yo creo que es un terreno muy peligroso. Muy complicado y muy peligroso. Señora Santana, entre sus muchas competencias de los letrados de justicia, como decía, ustedes dan fe de que todo lo que pasa por el juzgado sea verdadero, que se garanticen, bueno, pues que todos los asuntos pasen por las diferentes fases, y también hacen estadísticas al Consejo General del Poder Judicial. Le quiero preguntar muy brevemente, ¿esto va a paralizar la comunicación de los casos que estamos conociendo últimamente de rebajas de penas por la ley del solo sí es sí? Con relación a la estadística, o sea, las estadísticas que efectivamente se confeccionan trimestralmente y que también elaboramos los letrados de la Administración de Justicia y que remitimos al Consejo General del Poder Judicial, dependiendo del órgano jurisdiccional en el cual te encuentres, son unos estadillos ya normalizados con una serie de ventanitas que tienes que ir rellenando y que básicamente lo que tienen es tomar el pulso un poco a la actividad de ese juzgado, sobre todo volumen de entrada, volumen de resolución y volumen de pendencia. Dentro de esas estadísticas como tal no se podrá, es decir, la pregunta que me haces no tendrá reflejo dentro de esa estadística. No tiene reflejo porque realmente, es decir, son impresos generalizados que existen con carácter anterior a la ley del sí es sí y por lo tanto no hay un apartado específico, a no ser que lo creen al hilo de esta cuestión, que pudiera ser, es decir, que no existe un apartado específico donde puedas contabilizar ese tipo de resoluciones. Tengo aquí a tres tertulianos que también le van a preguntar cosas. Tenemos a una persona que es magistrada, es secretario judicial, fiscal. Es abogado. No sé, fiscal. Bueno, secretario judicial ya no se dice, se dice letrado, pero tú eras de la época de secretario judicial, ¿no, Manuel? Sí, bueno, Silvia, encantado de conocerte. La verdad es que, solo una pregunta muy concreta, es decir, yo trabajé de 2006 a 2010 como inspector del Consejo del Poder Judicial, éramos 18 en todo el país, con lo cual teníamos mucha carrera y conocíamos, yo llevaba 300 juzgados y tribunales, con muchos medios técnicos, y sabíamos la terrible, tremenda carga que había de trabajo para jueces, fiscales, secretarios y los magníficos funcionarios de la oficina judicial. Eso el país tiene que saberlo, es tremendo, es terrible. Todo lo que ocurre. Pero la pregunta que voy es que efectivamente ha habido un cambio muy importante, que lo has reflejado perfectamente, porque al intentar equipararos los sueldos, acercaros a los de los jueces, tenéis toda la razón, porque vosotros antes teníais lugares casi materiales, sin responsabilidad, y ahora tenéis nada más y nada menos que la labor de decisoría procesal, que es muy importante, y una responsabilidad tremenda. Y por lo tanto, a mí me parece absolutamente justa vuestra reivindicación, y a mí no me avergüenza que reivindiquéis solo dinero, porque no es de ninguna vergüenza. La pregunta, ¿no creéis, aunque sé que es muy difícil explicar a los ciudadanos cuáles eran vuestras funciones y por qué estáis exigiendo esto, ¿no creéis que quizás habéis descuidado la comunicación con los ciudadanos de explicarles concretamente qué es lo que hacéis y por qué es importante vuestra función? Pues pudiera ser, lo que pasa que es que nosotros realmente no somos profesionales de la comunicación, es decir, somos servidores públicos, funcionarios, personas que hemos hecho una carrera universitaria y luego nos hemos metido en una habitación a hacer una oposición de casi 300 temas. Entonces, realmente quizás esto nos sirva para que la ciudadanía efectivamente nos conozca, partiendo además también de lo que usted ha comentado, es decir, el juzgado es un equipo donde realmente funciona porque todos estamos dentro de ese mismo barco y cada uno ocupamos una posición en el engranaje, de tal manera que lo que hacemos es poner en funcionamiento la Administración de Justicia desde que entra la demanda hasta que finaliza y la posterior ejecución forzosa. El letrado de la Administración de Justicia es el gran dinamizador de todo eso, es lo que da cohesión al juzgado y por lo tanto tiene una función muy importante. La reivindicación no solo es de carácter salarial, y
Y antes comentaba con relación a una pregunta, es decir, lo que sí que es cierto es que el cuerpo de letrados ha despertado, es decir, estábamos en una situación de pasividad que todo nos daba igual y hemos dicho que basta y queremos dignidad y queremos justicia y queremos igualdad y reconocimiento, porque realmente es así. No queremos equipararnos a los jueces porque no queremos ser jueces. La cuestión retributiva que se está reclamando simplemente es que se referencie al salario de los jueces con la finalidad también de sustraer la negociación de nuestras condiciones salariales y laborales a los sindicatos generalistas, que realmente en la actualidad son los que actúan en nuestra representación, pero realmente no nos representan porque las particularidades nuestras no son las de los funcionarios que conforman la oficina judicial. Gracias. Marta. Hola Silvia, buenas noches. Hola. La verdad es que no creo que sea una huelga oportunista, como se ha dicho, y más sobre todo con las explicaciones que nos has dado esta noche, que lleváis con esa pasividad, vamos a llamarlo así, desde el 2009, pero ahora mismo no hay ninguna fecha para ese quinto encuentro. No sé la pelota en qué tejado está, qué es lo que tiene que pasar para que os volváis a juntar, y sobre todo decías que no había voluntad política por llegar a un acuerdo, pero no sé si vosotros habéis hablado también de hasta qué punto rebajaríais esas reivindicaciones para llegar a un acuerdo con ellos y que esta situación se disolviera cuanto antes. Pues, a ver, yo no estoy dentro del comité de huelga, por lo tanto los entresijos de las negociaciones tampoco se trasladan. Yo soy delegada de la Unión Progresista en Castilla y León, pero realmente no se trasladan también porque en la última reunión por parte del comité se dijo luz y taquígrafos de todo lo que se propuestas y contrapropuestas, y fue el Ministerio, curiosamente, el que dijo no. Nada de publicidad, que no se traslade al resto, al exterior, el contenido de las negociaciones. Entonces, las negociaciones pues, realmente que se han hecho y hasta dónde se estaría a punto de llegar para resolver este conflicto, yo creo totalmente y de forma plena en el comité de huelga y en su flexibilidad, porque son sensibles, son letrados de la Administración de Justicia exactamente igual que yo, y quieren poner fin de una manera digna a este conflicto. Y yo siempre digo, a ver, esto es como una línea, ¿no?, donde las dos posturas, efectivamente, cada uno está en uno de los extremos. Hay que acordar ese intento de acercamiento. En este caso tengo que decir que es el Ministerio de Justicia el que no se está moviendo absolutamente y que de alguna manera encima, cuando saca o filtra esa información, realmente confunde a la ciudadanía hacia una responsabilidad que es nuestra cuando nada más alejado de la realidad. Yo confío en que por parte del comité, si al final se llega a algún tipo de conversación con voluntad de querer resolver, se va a llegar a un acuerdo. Pero la cuestión es que hasta ahora el Ministerio de Justicia no ha demostrado que tenga esa voluntad. Ignacio. Silvia, yo espero que consigan lo que están reivindicando, porque me parece razonable que si cambian las atribuciones tengan que cambiar, lógicamente, las condiciones de trabajo de ustedes. Una puntualización, porque me da de lleno. Dicen, bueno, no somos profesionales de la comunicación, pues pidan ayuda. En Castilla y León, hay jefes de prensa, hay periodistas muy profesionales buenos, de la comunicación. Y hay jefes de prensa, hay gabinetes de prensa, hay autónomos que le pueden ayudar estupendamente a resolver ese asunto. A mí me han pisado las preguntas de todos, pero le hago una reflexión muy rápida. Llevan 4 reuniones. Hasta ahora creo que han llegado hasta el secretario de Estado, hasta Tonchu Rodríguez. Sí. Pero que el éxito será si consiguen sentar en la mesa a Pilar Llop. Ese día sé que ustedes pueden levantar la ceja y poder mandar un mensaje diciendo que esto está en vías de solucionarse. Claro, es que realmente ahora pues nuestros pedimentos van un poco por ahí, es decir, porque ni el secretario general, ni el director general, ni el secretario de Estado realmente han demostrado algún tipo, es decir, de capacidad para poder y de voluntad para poder resolver este tema. De alguna manera es verdad que llamamos a Pilar Llop para que se siente como titular del Ministerio de Justicia y gestione este conflicto que entendemos que es prioritario en este país, que es prioritario. La Administración de Justicia está totalmente abandonada, es decir, funciona realmente por la buena voluntad que ponemos todos los colectivos y realmente los operadores que intervenimos dentro de la Administración, a pesar de que es una opinión que también se está dando, no nos llevamos mal, ni con los abogados, ni con los procuradores, ni con los jueces, ni con los fiscales, ni con los funcionarios, todo lo contrario. Tenemos muy buena relación y no queremos tampoco que esto se convierta en una guerra de unos contra otros, porque no es verdad. Es decir, todos estamos en el mismo barco.
Somos personas que amamos la justicia profundamente y que creemos en ella y que realmente lo que queremos es que funcione, y es que durante todo ese tiempo ni se dota de medios, ni se dota de medios materiales ni de medios personales, y siempre los presupuestos están reducidos por H, por B o por Z. Entonces, quizás los letrados somos los que nos hemos rebelado, hemos dado este pistoletazo de salida, y ojalá que el resto de los colectivos nos sigan. Si nosotros estamos encantados de la vida, es decir, que no queremos poner cortapisas a ningún otro colectivo que quiera intervenir y que quiera pedirlo, porque realmente consideramos que es un servicio público, es un poder del Estado y que realmente se le tiene que dotar de los medios necesarios para que funcione. Nosotros contribuimos realmente con el buen funcionamiento del país. Los letrados, por ejemplo, también tenemos la atribución de las cuentas de consignaciones y son cantidades ingentes que diariamente a lo mejor remites de multas al Tesoro Público o indemnizaciones que transfieren. Es decir, todo eso, bueno, se hablaba de 800 millones que están paralizados en las cuentas de consignaciones porque el letrado que está haciendo huelga no está disponiendo. Estamos contribuyendo incluso hasta con el aspecto microeconómico de un país. Por lo tanto, no pueden mirar para otro lado. No somos el elefante en la habitación, somos y existimos. Y que además no estamos pidiendo algo desproporcionado, ni algo que genere algún tipo de que de alguna manera afecte a otro colectivo. Estamos pidiendo lo nuestro, unos acuerdos que se firmaron, se llegaron en abril del 2022 y simplemente nos ceñimos a eso, es decir, que no estamos ahora inventándonos nada, sino que estamos pidiendo... Silvia, tenemos que terminar ya. Son, existen y, como ha demostrado hoy aquí, tienen una responsabilidad muy grande y una tarea vital importantísima. Y creo que si hay una pequeña batalla que han ganado es esa, la de conocer el común denominador de los mortales, saber cuál es la función de los letrados de justicia, que es verdad que era pues una función bastante oscura y que había mucho desconocimiento. Aún así, ojalá tengan suerte, se produzca ese quinto encuentro, a ser posible con la ministra Llop, y se desbloquee todo esto. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias.